muchísimas gracias por asistir. El día de hoy trataremos el tema del procedimiento tributario, que es un tema bastante interesante para la comunidad contable y fiscal dentro del programa de inducción que tenemos para este año 2022. Lo primero, recordarles que la norma tributaria es bastante cambiante, dado su carácter económico. Entonces es bastante importante que ustedes tengan en cuenta que este video y este material está hecho para, digamos, el momento histórico en que estamos nosotros congregados en este evento, que es abril del año 2022. Dicho esto, y ya con la presentación que me hizo Sandra, pues les contaré que vamos a estar conectados por esta plataforma Team y que vamos a tener el módulo de procedimiento. En el video pasado estuvimos tratando las generalidades de la DIAN y en este video trataremos de abordar los temas relacionados con el procedimiento tributario. Para lo cual, por supuesto, es importante entregar un contexto. El contexto que debemos entregar en este módulo es el relacionado con que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, quien está encargada de coadyuvar con la seguridad fiscal del Estado colombiano para que todos los ciudadanos y todos los residentes y no residentes en Colombia, contribuyentes y no contribuyentes, tengan conocimiento y se les facilite así el cumplimiento de sus obligaciones formales y sustanciales en materia tributaria, aduanera y cambiaria. El módulo de procedimiento está compuesto por el entorno legal, las herramientas de interpretación, los sujetos procesales, las obligaciones, las notificaciones, lo que tiene que ver con los documentos electrónicos que el legislador ha venido desarrollando a través de las modificaciones del artículo 616.1 del Estatuto Tributario, tales como la factura electrónica de venta con validación previa, los documentos equivalentes, los documentos soportes electrónicos en donde ya tenemos el documento soporte en transacciones con no obligados a facturar y el documento soporte en transacciones de nómina. También está el módulo de cobro, que es un módulo muy especial que hace referencia al cumplimiento de la obligación jurídico sustancial en materia tributaria, que es el pago. Ese procedimiento administrativo de cobro coactivo lo ejerce la DIAN a través de los funcionarios que se encuentran en las áreas misionales de cobranzas. Allí vamos a encontrar que ese contribuyente que ha declarado pero que no ha producido el pago de sus impuestos o de sus retenciones, pues será objeto del procedimiento de cobro, que está dividido en dos etapas. La primera etapa, que es la etapa persuasiva, en donde la DIAN, en cercanía al contribuyente, le comenta que sus obligaciones se encuentran en mora y que de esa forma va a poder conseguir ese pago a través de o el pago efectivo o el pago o el acuerdo de pago que puede hacer con la administración tributaria con facilidades de pago. En ese contexto vamos a desarrollar allí en el procedimiento administrativo de cobro coactivo lo que tiene que ver con los embargos y las medidas precautelares, que son el embargo y el secuestro, para finalmente, si este contribuyente no puede acudir, digamos, a la administración tributaria a acordar su pago o a realizar su pago, pues a la administración colombiana le corresponde encontrar el pago o la satisfacción de esas obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias mediante este tipo de procedimiento. También dentro del módulo de procedimiento encontrarán ustedes el procedimiento de las devoluciones de impuestos que se pueden hacer en tres modalidades. La devolución del impuesto sobre la renta,
que le aplica a todos aquellos contribuyentes que tengan saldos a favor en sus declaraciones tributarias. La devolución del impuesto sobre las ventas, que le aplica solamente a un segmento de la población, es decir, a aquellas personas que tienen derecho por el impuesto a las ventas de tener devoluciones. Y la devolución por el pago en exceso o por el pago de lo no debido. También dentro del procedimiento encontraremos el tema muy importante de las notificaciones y la notificación es esa actuación que hace la administración tributaria para dar a conocer al investigado las actos que se han producido dentro de los procedimientos establecidos en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, tales como mandamientos de pago, emplazamientos para declarar, emplazamientos para corregir, requerimientos ordinarios, requerimientos especiales, pliegos de cargos, resoluciones de sanción, liquidaciones oficiales de corrección y de revisión y los recursos que se producen dentro de la vía administrativa tributaria. Dando ya este entorno, digamos que procederemos a comentarles a ustedes algunos temas importantes, dado que, como se dan cuenta, en el módulo de procedimiento se tratan temas de bastante interés, con una compilación bastante grande que trae nuestro estatuto tributario y adicionalmente a eso, pues es necesario poder encontrar unas fórmulas para encontrar los presupuestos procesales que se establecen dentro de los 3 procedimientos que tiene la DIAN: el procedimiento tributario, el procedimiento sancionatorio y el procedimiento administrativo de cobro coactivo. Dicho esto, recordemos que dentro de la estructura del derecho tributario en Colombia tenemos el establecimiento de la obligación jurídico sustancial, que allá en ese artículo primero del Estatuto Tributario nos habla de que se efectúa cuando se realiza el presupuesto o los presupuestos establecidos en la ley. ¿Para qué? Para que nazca la obligación jurídico sustancial, que es el pago del tributo. Y hemos estudiado ya en estas clases que esa obligación jurídico sustancial refiere a los 5 elementos del impuesto, ¿cierto? Que son el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base imponible y la tarifa. Que sin estos 5 elementos indispensables para que surja la obligación jurídico sustancial no habrá impuesto. También, pues, dentro del desarrollo de las obligaciones que van a ser objeto de los procedimientos administrativos tributarios, vamos a encontrar que alrededor de la obligación jurídico sustancial orbita lo que tiene que ver con las obligaciones formales. Entonces, allí tendremos una primera obligación formal, que es la que la encontramos dentro del módulo de procedimiento tributario, que es la obligación formal de obtener el RUT y obtener el NIT. Entonces, en ese contexto vamos a tener claro que al obtener el RUT vamos a conseguir que la administración tributaria pueda desarrollar su función. ¿Por qué? Porque el RUT es ese instrumento que te identifica, te ubica y te clasifica. Te identifica porque va a tener todos los datos que nosotros llamamos los generales de ley, o sea, va a tener tu nombre, tus apellidos, si eres persona natural, o tu razón social, si tú eres una empresa o una entidad sin personería jurídica. También va a tener todo lo que tiene que ver con el número de tu cédula, o si no eres un ciudadano colombiano, va a poder tener tu pasaporte o va a tener tu permiso de residencia, o quizás si eres un menor de edad, va a tener tu tarjeta de identidad o tu número NIP. O si eres una persona jurídica, va a tener el NIT, que es ese número que la administración tributaria te otorga cuando tú solicitas el registro único tributario. También te ubica porque tiene tu dirección física, tu dirección electrónica, tus números de teléfono, ¿cierto? Y te clasifica, que es la
el tercer objetivo del RUT te clasifica porque tiene tu actividad económica principal y dice desde cuándo la estás ejerciendo y tus actividades económicas secundarias y terciarias o todo el número de actividades económicas que tú tengas, ¿cierto? Y adicionalmente a eso va a tener las obligaciones que a ese contribuyente o no contribuyente corresponden en materia ¿qué? En materia tributaria, aduanera y cambiaria. También vamos a tener allí la obligación de declarar, ¿cierto? Y dentro de la obligación de declarar vamos a tener todo el contexto de lo que son las declaraciones de impuestos, de aduanas y de cambios. Y tenemos dentro de la especialidad del tributario, vamos a tener las declaraciones clasificadas por impuesto. Pero no solamente tenemos declaraciones de impuestos, recuerden que nosotros tenemos obligaciones informativas, ¿cierto? Por ejemplo, la declaración de activos en el exterior. Esa es una declaración informativa que hay necesidad de presentarla, que es una obligación formal que se debe hacer si cumplo los presupuestos para presentarla, pero esa no es una declaración de impuestos. También vamos a tener la obligación formal de facturar, que se ha transformado en estos últimos periodos a partir de la expedición de la ley 1819 del año 2016, en donde empezamos a hablar de que la factura está compuesta por la factura electrónica de venta y la factura de papel, dándole la misma relevancia jurídica a esa factura electrónica de venta con validación previa. Factura que va a tener bastantes transformaciones en relación con su implementación en la ley 1943, posteriormente en la ley 2010 y finalmente en la reforma a ese artículo que sucedió en el año 2021, que es el artículo 13 de la ley 2155. En este contexto, pues vamos a mirar que la Administración Tributaria adopta el lenguaje universal de negocios, que es la VL, y un formato de generación que es el XML. Lo que tiene todo que ver, pues por supuesto, con la determinación de costos, gastos, impuestos descontables y por supuesto de los ingresos del contribuyente. También tenemos la obligación formal de informar. Esa obligación formal de informar vamos a conseguirla dentro de ¿qué? Dentro de los requerimientos ordinarios, dentro de la obligación de la información exógena, ¿cierto? Que todos conocemos como los medios magnéticos, esa obligación que desde la Constitución nos dice que tenemos contribuyentes y no contribuyentes de informarle a la Administración Tributaria Nacional todos los temas que ella requiera para la determinación de los impuestos. Y la obligación formal de retener, que hace referencia a entender si esa persona, contribuyente o no contribuyente, es agente de retención de los impuestos que tienen implementado este medio de pago anticipado que es la retención, porque recordemos que la retención en la fuente no es un impuesto, la retención en la fuente es una forma o un modo anticipado de pagar el impuesto, ¿cierto? Entonces tengo que saber si yo soy agente de retención. Si lo soy, tengo que realizar la retención, presentar la declaración de retención en la fuente y adicionalmente a eso certificar lo retenido. Bien, fíjense que en la diapositiva que ustedes tienen en la pantalla, ustedes tienen la obligación jurídico-sustancial en materia tributaria, que es el pago, y algunas de las obligaciones formales, diríamos nosotros las que más usualmente tenemos todos los residentes fiscales en Colombia. Entonces, entendamos una cosa. El procedimiento tributario parte de que existan estas obligaciones formales y sustanciales. ¿Por qué? Porque
para que usted, cuando la persona incumpla o no cumpla en debida forma con estas obligaciones, pues se accionarán dos temas: el procedimiento tributario y el procedimiento administrativo de cobro coactivo, según sea el caso. Y adicionalmente a ello, ustedes van a tener en cuenta que para las obligaciones formales y para la obligación jurídico sustancial existe un régimen sancionatorio. Y entonces preguntémonos de manera rápida, ¿cuál es el régimen sancionatorio que le aplica a esa persona que no ha cumplido con la obligación jurídico sustancial, que es el pago? ¿Cierto? Entonces daremos un ejemplo. Si Lucero Telles presenta su declaración de renta del año 2020 y le da un impuesto a cargo de 40 millones de pesos, pero posteriormente, después de restar en la liquidación privada sus retenciones, le da un valor a pagar. Le da un valor a pagar de 12 millones de pesos, porque anticipadamente había pagado el otro importe, es decir, 28 millones de pesos, los había pagado vía ¿qué? Los había pagado vía la retención en la fuente, entonces le va a dar un valor a pagar de ¿cuánto? Le va a dar un valor a pagar de, disculpen un momento que tengo un problema aquí con el... Gracias por la espera. Entonces les decía yo, si esa persona, Lucero Telles, no paga su impuesto, o sea, no cancela ese importe que le dan el valor a pagar de su declaración tributaria, pues va a entrar ¿en qué? Va a entrar en un momento de mora. ¿Por qué? Porque llegó el momento del vencimiento del plazo para declarar y pagar y no lo hizo. Entonces allí los intereses moratorios son la primera sanción que trae el estatuto tributario. Son los intereses moratorios, que se van a cobrar a la tarifa de usura menos 2 puntos, ¿cierto? Por norma general, tarifa de usura menos 2 puntos, y va a ser un interés diario. O sea, todos los días, con independencia de que sean hábiles o no hábiles, eso quiere decir todos los días calendario, que esta persona que no pagó su impuesto dentro del plazo establecido en el decreto va a tener que, ¿qué? Va a tener que cancelar intereses moratorios. Entonces, fíjense que allí está la sanción aplicable ¿a qué? A un incumplimiento. Siempre que se aplique un régimen sancionatorio, debe existir previamente un incumplimiento. Entonces, ¿en qué incumplimiento entró esta persona del ejemplo? Pues entró en incumplimiento de la obligación jurídico sustancial en materia tributaria, que es el pago del tributo. Entonces, esa sanción, que son los intereses moratorios, que están fijados en la tarifa de usura que expide la Superintendencia Financiera, menos 2 puntos, deberá cancelar aparte de la obligación que le dio su declaración de renta, es decir, esos 12 millones de pesos, tendrá que cancelar intereses diarios a esa tasa. ¿Y por qué decimos que esta es una sanción? Porque el estatuto tributario no habla de intereses corrientes, sino que habla de intereses ¿qué? De intereses moratorios. Bien, en materia del RUT, fíjense que en materia del RUT también vamos a accionar un procedimiento tributario. En materia de RUT vamos a accionar un procedimiento tributario que hace referencia al incumplimiento de dos obligaciones, que es incumplimiento de la obligación formal de inscribirse en el RUT y de obtener el NIT, o el incumplimiento de la obligación
formal de actualizar el RUT, o sea, de mantenerlo actualizado. Entonces, resulta que nos damos cuenta que una persona que ejerce el comercio, que tiene un establecimiento abierto al público, para este ejemplo que estamos diciendo, no está inscrita en el registro único tributario. A esa persona se le podrá aplicar el régimen sancionatorio de la falta de inscripción en el registro único tributario. Y allí accionaremos el procedimiento tributario ¿vía qué? Vía el pliego de cargos y la resolución sanción. En este mismo contexto, esa falta de cumplimiento de la obligación de tener el RUT actualizado, es decir, Sandra tiene en su RUT una dirección que es la calle 84, novena 72, y la DIAN va a visitar. Y la DIAN llama a su puerta y preguntan, háganme un favor, aquí vive la doctora Sandra, y la persona que les atiende en el inmueble les dice no. La doctora Sandra se trasteó de casa y en lo que a mí me consta, dice la persona que atiende la visita, en lo que a mí me consta está 4 cuadras más adelante, pero no me sé la dirección. ¿Eso qué quiere decir? Que Sandra no acudió a la administración tributaria a contarle que ella había variado su domicilio. Y como uno de los objetivos, una de las características del registro único tributario es que la administración tributaria pueda ubicar al contribuyente o al no contribuyente, pues Sandra entrará en incumplimiento de la obligación formal de ¿qué? De mantener su RUT actualizado. Entonces, fíjense que para poder abordar el tema del procedimiento tributario, debemos tener muy claras, en primer lugar, cuáles son las obligaciones. Y por eso recalcamos mucho en estos cursos el tema de entender la obligación jurídico-sustancial y entender y estudiar las obligaciones formales que a cada uno de nosotros corresponde, bien sea en la calidad de contribuyente o en la calidad de no contribuyente. Cuando estamos hablando de la obligación formal de declarar, fíjense que aquí se nos van a bifurcar dos aristas en la obligación formal de declarar. Usted puede y debe, ¿cierto?, declarar en los formularios prescritos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted declara en un formulario distinto al que tiene la DIAN determinado para cada obligación formal de declarar, pues usted lo hará mal, ¿cierto? Porque no lo está haciendo en los formularios que la DIAN tiene prescritos por mediante resolución. También vamos a encontrar que el decreto de plazos, que tiene una periodicidad anual, ¿cierto? Que todos los años se saca este decreto, más o menos hacia finales de año, para que la persona sepa en el año siguiente, en el año grabable siguiente, cuándo tendrá que presentar sus declaraciones tributarias. Esta presentación de las declaraciones tributarias generalmente se hace teniendo en cuenta el último dígito, los últimos números del NIT, sin tener en cuenta el dígito de verificación. Entonces, es posible que usted, teniendo la obligación de declarar, ¿cierto?, no lo haga. Usted dice, a mí me toca declarar renta porque cumplo con tener más de 1.400 VTs en ingresos, o 4.500 en patrimonio, o 1.400 en compras con tarjeta de débito o crédito, o con otros medios de pago. Pero usted, no obstante saber eso, usted no declara. ¿Eso en qué condición lo deja? Eso lo deja usted en la condición de omiso. Usted entra dentro del mundo tributario, entra a ser un omiso. ¿Y qué quiere decir omiso?
Omiso quiere decir esa persona que teniendo la obligación formal de declarar, no lo hace. ¿Cierto? Entonces allí se activa un procedimiento tributario. ¿Por qué? Porque usted no cumplió con su obligación de declarar. Entonces el procedimiento tributario que se activa es el procedimiento tributario que inicia con un emplazamiento para declarar y que finaliza con una resolución sanción por no declarar y posteriormente con una liquidación de aforo. Fíjense que es un procedimiento diferente al del RUT, porque en el RUT hablamos de ¿qué? De un pliego de cargos y de una resolución sanción. Aquí estamos hablando de un emplazamiento para declarar y al final de el procedimiento vamos a llegar a la liquidación oficial de aforo. Eso para que vayan entendiendo el contexto dentro de la aplicación del procedimiento cuando las obligaciones formales o sustanciales son incumplidas por el sujeto que está obligado a ellas. Bien, pero establezcamos que Marta, si declara, ella tiene la obligación formal de declarar y lo hace dentro de los términos del decreto, lo hace en el formulario prescrito por la DIAN, adicionalmente a eso paga el valor que tiene la declaración como saldo a cargo, pero la administración tributaria le dice, no declaraste en debida forma, no declaraste en debida forma, omitiste un ingreso, declaraste que tus ingresos eran 100 y en realidad de verdad, revisada tu información endógena y exógena, encontramos que no eran 100 sino 200. O tú llevaste pasivos inexistentes. Dijiste que tenías un dependiente económico que era tu mamá. Y resulta que tu mamá no es dependiente económico porque tu mamá está declarando renta, entonces tu mamá no cumple con los presupuestos establecidos para ser dependiente porque tiene que ser una persona que no tenga más de las UETs fijadas en la norma. Entonces, fíjate que no obstante Marta declaró, adicionalmente pagó, no lo hizo ¿cómo? No lo hizo en debida forma. Entonces, Marta se convierte ¿en qué? Marta se convierte en una inexacta. Inexacta. Entonces, fíjense, en relación con la obligación de declarar, vamos a tener, digamos, dos aristas. Aquellos que son omisos, es decir, que cumpliendo con los requisitos establecidos para declarar, no lo hacen, y aquellos que son inexactos. Quiere decir esto, que cumpliendo con su obligación de declarar, ¿cierto? No lo hacen ¿cómo? No lo hacen en debida forma. Entonces, ahí fíjense que vamos a tener otro tipo de procedimiento. Este procedimiento que tenemos aquí es el procedimiento que inicia con un requerimiento especial. Inicia con un requerimiento especial y finaliza con una liquidación oficial de revisión. Entonces, fíjense que hasta aquí hemos visto de manera muy rápida, hemos visto tres tipos de ¿qué? De actuaciones administrativas. La que inicia con un pliego de cargos, la que inicia con un emplazamiento para declarar y la que inicia con un requerimiento especial. Más adelante vamos a concretar esos temas, pero es para que ya dentro de esta primera parte, que es el contexto, ustedes vayan ambientándose en relación con
el tema de cómo se accionan los procedimientos del estatuto tributario, ¿cierto? El procedimiento que se acciona con la obligación, cuando hay incumplimiento de la obligación jurídico sustancial, que es el pago del tributo, ¿cuál es? Pues el procedimiento administrativo de cobro coactivo, porque ese procedimiento tiene como finalidad que lograr que el contribuyente pague. El procedimiento tributario que inicia con un pliego de cargos tiene como objetivo que llamar al contribuyente al cumplimiento y decirle, oiga, contribuyente, usted tiene incumplida una obligación formal, ejemplo el RUT, y tiene que cumplir con su obligación, pero como usted es un incumplido, vamos a iniciarle un procedimiento tributario, que es ese procedimiento que inicia con el pliego de cargos y finaliza con una resolución sanción. En la obligación formal de declarar, vamos a tener los omisos y los inexactos. En los omisos tendremos ¿qué? En los omisos tendremos un emplazamiento para declarar, una resolución sanción y finalmente tendremos una liquidación oficial de aforo. En los inexactos tendremos un requerimiento especial, una liquidación oficial de revisión y ya tenemos, digamos, estos tres procedimientos que aplicaremos a ¿qué? A obligaciones formales y el procedimiento administrativo de cobro coactivo que aplicaremos a la obligación jurídico sustancial. ¿Y qué pasa si yo incumplo con la obligación de facturar? Pues si yo incumplo con la obligación de facturar, me iniciarán un procedimiento mediante pliego de cargos, ¿cierto? Esa obligación de facturar puede tener dos tipos de conducta. Primera conducta, no facturar, teniendo la obligación de hacerlo. No facturar. Entonces ustedes van a un restaurante, que es una persona jurídica para nuestro ejemplo, y se sientan a almorzar, un almuerzo de trabajo, en donde van las 12 personas que están en la oficina. El almuerzo cuesta aproximadamente 1.800.000 y esta persona, cuando usted le va a cancelar, esta persona no le entrega factura o documento equivalente. Eso quiere decir que la persona está incumpliendo con su obligación formal de ¿qué? De facturar. Allí se le aplicará vía el pliego de cargos y la resolución sanción, una sanción que puede ir desde el cierre del establecimiento conmutable con una multa. Pero digamos que esta persona sí factura, pero no factura con todos los requisitos. También se le impondrá una sanción mediante pliego de cargos, ¿cierto? Bien, la obligación formal ¿de qué? De informar. Entonces, yo estoy obligado a enviar la información exógena y no lo hago. Entonces, allí pueden haber tres conductas. O definitivamente no informo, o informo con errores, o informo de manera extemporánea. Se lo repito. Definitivamente no informo, o informo con errores, o informo de manera extemporánea. Fíjense que es incumplimiento de la obligación con tres conductas. El procedimiento se activa ¿cómo? El procedimiento se activa con un pliego de cargos, pero si la administración tributaria así lo quisiera, también lo podría colocar dentro de una liquidación oficial de revisión, porque no está prohibido, digamos, tener las dos proposiciones en una misma actuación administrativa. Y así fíjense que vamos a encontrarle ya un sentido al procedimiento, un sentido para que podamos ir a profundizar en esas horas de estudio que tenemos en casa. Vamos a profundizar sobre el conocimiento de estos temas.
En la obligación de retener, fíjense que allí en la obligación de retener podríamos compartir obligación sustancial, que es el pago de lo retenido, y obligación también, ¿qué? Obligación formal. Y esto de retener tiene también otro procedimiento, que es el procedimiento que se activa mediante la comisión de la conducta delictiva. ¿De qué? De la omisión del agente retenedor, que está en el Código Penal en Colombia. O sea que no pagar o no declarar lo retenido también le va a acarrear a esa persona que un procedimiento penal. Muy bien. Dentro de los potenciales sujetos que tiene la legislación colombiana para ser en materia de control tributario, tenemos personas naturales y sus asimiladas, personas jurídicas, estructuras sin personería jurídica y extranjeras. Entonces, fíjense que tratándose de personas naturales, ¿cierto? Vamos a tener unas asimiladas a las personas naturales, pero lo primero que vamos a entender en este encuentro es que la persona natural es la persona física, ¿cierto? O sea, ustedes, nosotros, yo, Sandra, etc. Bueno, y vamos a decir que en materia tributaria tenemos asimiladas a las personas naturales. Y cuando el Estatuto Tributario nos habla de asimiladas a las personas naturales, nos está hablando de dos tipos de proposiciones. Unas que son consecuencia de la muerte y otras que son negocios entre vivos. La que es originada en la muerte serán las sucesiones, ¿cierto? Entonces, las sucesiones ilíquidas, quiere decir eso, antes de liquidarse, ¿serán qué? Serán sujetos procesales de los procedimientos tributarios. Las sucesiones ilíquidas, ¿cierto? ¿Y qué es una sucesión ilíquida? Una sucesión ilíquida es un conjunto de bienes y deudas que ha dejado la persona que falleció, que aún no ha sido repartida entre sus herederos o legatarios. ¿Esa es por causa de qué? Muy bien, esa es por causa de muerte. Esa es por causa de muerte. Ese es un sujeto procesal que se llama persona jurídica o asimilada, y la asimilada por causa de muerte es la sucesión ilíquida, es decir, antes de que los bienes sean adjudicados en cabeza de los herederos o legatarios. Y hay una persona que se considera asimilada a persona jurídica, a persona natural, que se compone de unas masas de bienes que se crean entre vivos, que son las donaciones y las asignaciones modales. Entonces allí tendremos un primer sujeto procesal, ¿cierto? Un primer sujeto procesal, o sea, un sujeto materia de los procedimientos que hemos visto en la diapositiva anterior, son las personas naturales y sus asimiladas. Tendremos las personas jurídicas. Las personas jurídicas son esas creaciones legales que hacemos nosotros, entes fictos o ficticios que hemos creado, que son capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones y que deben tener una representación. Estas personas jurídicas podrán ser ¿qué? Podrán ser con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, podrán ser privadas, podrán ser estatales, podrán ser también de origen del Código Civil, podrán ser de origen del Código de Comercio, podrán ser de origen de la Ley de Propiedad Horizontal o de la ley de las cooperativas. Fíjense que lo importante de esta persona jurídica que la distingue de la persona natural es que no es un individuo de la especie humana corpóreo, sino que es una creación
que hacen las mismas personas naturales mediante los mecanismos de sociedades, fundaciones, asociaciones, cooperativas, propiedades horizontales, entidades del gobierno, etc. Ellas serán también materia de ¿qué? Materia de sujetos procesales dentro del procedimiento administrativo que está establecido en el Estatuto Tributario. Las estructuras sin personería jurídica. Estas difieren, ¿cierto?, de las dos que hemos visto anteriormente y son esos contratos que son llamados joint venture. En Colombia los más conocidos son las uniones temporales, los consorcios y las cuentas sin participación. Esas son las llamadas estructuras sin personalidad jurídica, que como son sujetos de algunos de los impuestos nacionales y de algunas de las obligaciones formales, también serán ¿qué? Sujetos procesales. Les doy un ejemplo. Una unión temporal, ¿cierto? Una unión temporal es un contrato por medio del cual una persona natural o una persona jurídica o una persona natural y una persona jurídica se unen ¿para qué? Para realizar un objeto, pero no tienen personalidad jurídica. ¿Y ellas son qué? Digamos que hacemos una unión temporal entre todos nosotros para vender floreros, ¿cierto? Listo, vamos a vender floreros. ¿Los floreros tienen IVA? Sí, los floreros tienen IVA. Entonces, esta estructura sin personalidad jurídica, por la normativa del Estatuto Tributario, será sujeto del impuesto sobre las ventas. Entonces, en la medida en que ella incumpla esa obligación o incumpla la obligación de facturar o incumpla cualquier otro tipo de obligación de las que hemos visto, pues será sujeto procesal dentro de los procedimientos administrativos tributarios. Y finalmente tenemos como sujetos procesales los extranjeros, ¿cierto? Los extranjeros pueden ser declarantes o inversionistas extranjeros. Si un inversionista extranjero llega a Colombia y va a hacer una inversión comprando, no sé, un hotel, hace sus registros, trae sus divisas, las legaliza en Colombia, pero posteriormente a un año dice, yo ya no quiero estar más en Colombia, me voy a ir de Colombia, entonces cancela esa inversión extranjera. Esta persona tiene que declarar renta conforme al artículo 326 y siguientes. Entonces, fíjense que si esta persona extranjera incumple con esa obligación, el representante que haya nombrado en Colombia será ¿qué? Sujeto procesal de las determinaciones que nos trae el Estatuto Tributario. Muy bien. Y fíjense que hemos visto, hasta acá hemos visto algunas de las obligaciones para ejemplarizar qué es el procedimiento tributario y cómo se activa el procedimiento del Estatuto Tributario, que se activa con el incumplimiento de una obligación, sea ella sustancial o formal, y también hemos visto los sujetos que serían materia de ¿qué? Materia de ese control, materia de los procedimientos establecidos en el Estatuto. Todas estas personas que vamos a tener aquí, ¿cierto? Que van a ser sujetos del procedimiento, tienen que estar asociadas necesariamente a una obligación, sea ella formal o sustancial, o que comparta formales y sustanciales. Pero siempre que accionemos el procedimiento es porque existe ¿qué? Un incumplimiento de una obligación. Bien, ahora miremos un entorno legal, ¿cierto? Fíjense que nosotros siempre revisamos en primer lugar los procedimientos tributarios, los revisamos con el Estatuto Tributario, ¿cierto?
el estatuto tributario y por qué lo revisamos con el estatuto tributario. Ustedes se preguntarán, si hay tantos códigos en Colombia, ¿por qué en materia tributaria vamos a referirnos principalmente y en primer lugar al estatuto tributario? ¿Y qué es el estatuto tributario? Pues el estatuto tributario es una compilación que hace el decreto extraordinario 624 de 1989. El 30 de marzo, el gobierno nacional ordena que se compilen todas las normas que en ese momento histórico, en 1989, existen en materia tributaria en Colombia y se cree un estatuto tributario. Como el estatuto tributario es una norma especial, nosotros aplicaremos de preferencia el estatuto tributario, pero es posible, cabe la posibilidad de que hayan actuaciones dentro del procedimiento que no encuentren un desarrollo propio en el estatuto tributario. En esa medida, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 1437 del 2011, nos dice que cuando no haya norma especial, nos vayamos a la primera parte de este código, del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo. Entonces, si tenemos un vacío legal en el estatuto tributario, porque eso que vamos a hacer no está regulado, ¿a dónde nos vamos? En primer lugar, nos vamos a ir al Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, que sus siglas son CEPACA. ¿Para qué? Para llenar ese vacío en materia procesal. Y adicionalmente a eso, también nos dice el Código Administrativo de lo Contencioso Administrativo, nos dice también que en el momento en que no tengamos una norma, ni en el estatuto, ni en el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, nos debemos ir por remisión normativa. Nos vamos a ir ¿a dónde? Nos vamos a ir al Código General del Proceso. Entonces les doy dos ejemplos ahí. ¿Cuándo me puedo ir al procedimiento, al Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo? Digamos, en el fallo de un recurso de reposición y apelación, pues me voy a regir por, si no hay norma especial en el estatuto, me voy a regir por lo que diga el Código de Procedimiento Administrativo. En materia, por ejemplo, de remates, el estatuto tributario menciona el remate en el procedimiento administrativo de cobro coactivo, pero no tiene una norma especial dentro del estatuto para hacer los remates. Entonces, me voy al Código de Procedimiento Administrativo y resulta que el Código de Procedimiento Administrativo tampoco trae una normativa. Entonces, ahí me voy a la remisión final, que es el Código General del Proceso, que sí tiene el desarrollo de cómo se efectúa un remate. Ese es, pues, el entorno macro del procedimiento, ¿cierto? ¿Qué normas voy a aplicar y por qué voy a aplicar esas normas? Entonces, normas que voy a aplicar. En primer lugar, el estatuto tributario. Vacíos del estatuto tributario los lleno en primer lugar con el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo. Si en ninguna de estas normativas está la figura jurídica, llenaré el vacío que se me presenta en el procedimiento con el Código General del Proceso. Ok. En materia tributaria, ustedes saben, vamos a encontrar los impuestos del orden ¿qué? Del orden nacional, renta, ventas, IVA, gravamen a los movimientos financieros, consumo, etc. Pero también vamos a tener unos impuestos del orden ¿qué? Del orden territorial. Y entonces aquí la pregunta es, ¿qué procedimiento aplico yo? En el orden nacional, ya lo vimos, el del estatuto tributario, ¿cierto?
con las dos remisiones que vimos a los códigos de procedimiento administrativo y al Código General del Proceso. ¿Y qué procedimiento aplico a los impuestos del orden territorial? Entonces, en el orden territorial nombremos algunos. En el orden territorial tendremos Industria, Comercio y Avisos, por sus siglas el ICA, el predial, el de vehículos, el de registro, etcétera, ¿cierto? ¿Qué procedimiento aplico ahí? ¿Qué procedimiento me aplica? Ah, muy bien, entonces de eso también se ha ocupado el legislador. Él nos dice que en los impuestos nacionales aplicamos el estatuto tributario, en materia del procedimiento departamental, en impuestos aplicaremos también el estatuto tributario, en el municipal también aplicaremos el estatuto tributario y en el distrital también aplicaremos el estatuto tributario. No obstante, se le da la facultad tanto a los departamentos como a los municipios como a los distritos de tener o de adoptar el procedimiento tributario nacional a pues los impuestos que ellos controlen desde el territorio. Pero en general, el procedimiento que se aplica en el territorio, es decir, en los entes que tienen que ver con el control y la determinación de los impuestos departamentales, municipales y distritales, se les aplica el estatuto tributario. Entonces, fíjense que ya hemos visto un campo de aplicación de la normativa que regula el procedimiento, no solo en el orden nacional, sino también en el orden territorial, es decir, departamental, municipal o distrital. Bien. ¿Y de qué se encarga la DIAN? Pues la DIAN se encarga de estos 4 aspectos. La DIAN se encarga de regular las obligaciones en materia tributaria, aduanera, cambiaria y TASI, que quiere decir tributario, aduanero e internacional. Ese es el radio de acción de la DIAN. ¿Y por qué traemos esta proposición? Porque es posible que usted en un procedimiento tributario tenga implicaciones también en el orden aduanero, cambiario e internacional. Entonces es posible que a usted le realicen una investigación que se llama investigaciones integrales. Listo. ¿Y qué normativa necesito yo? ¿Qué normativa necesito yo para darle operatividad a la normativa tributaria? Por supuesto, el estatuto, ¿cierto? Que ya dijimos que es el decreto ley 624 de 1989. Tendré también que revisar la constitución política, tendré que revisar el código de comercio, la ley de comercio electrónico, ahora pues con toda la innovación que existe en materia de mensajes de datos y documentos electrónicos y el procedimiento virtual, ¿cierto? En donde a usted le pueden hacer una visita de fiscalización virtual. Las reformas tributarias, por supuesto, ya lo dijimos al principio, pues la normativa tributaria tiene bastantes variaciones en cortos periodos fiscales. La reglamentación, que va a ser nuestro decreto único reglamentario DUR 1625 del 2016. Las resoluciones que saca la DIAN, los conceptos que emite la DIAN, que la DIAN interpreta con autoridad y la jurisprudencia. De lo cual, pues muchísimo más adelante, en otro encuentro que tengamos, tendremos la posibilidad de comentarles temas más puntuales en relación con todas estas herramientas que ustedes van a tener que usar para poder
o en la condición de privados, en la condición de asesores, de los contribuyentes o no contribuyentes, pues hacer un debate procesal dentro de la administración tributaria. En materia de la Constitución Política, fíjense que el artículo 338 es el que marca un hito en materia tributaria y nos recuerda que desde el Congreso de la República es que se emiten las leyes. En el artículo 338 nos lo recuerda y en el artículo 15, en el parágrafo, en el inciso cuarto, nos recuerda que para efectos tributarios y para inspección y vigilancia del Estado se pueden exigir todos los libros de contabilidad y los documentos privados en los términos establecidos en la ley. Lo que quiere decir que cuando la DIAN le requiera a usted un tipo de información, usted no podrá, digamos, aducir a su favor el derecho a la intimidad, porque dentro del derecho a la intimidad, una de las excepciones para levantarlos, por supuesto, en los términos que señale la ley, son los efectos tributarios. Entonces vamos a tener que para el procedimiento y en general para el estudio del régimen sancionatorio y de cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales en materia tributaria, usted debe contar con el estudio de la Constitución, la ley, que para nuestro caso es el Estatuto Tributario y las reformas tributarias, la doctrina de la DIAN y la jurisprudencia de las altas cortes. El Estatuto Tributario. ¿Dónde contempla el Estatuto Tributario el procedimiento? El procedimiento lo contempla el Estatuto Tributario en el libro quinto, del artículo 555 al 896-3. Allí encontrará usted todos los temas que tienen que ver con ¿qué? Con el procedimiento tributario y las sanciones. Allí va a encontrar todo lo que tiene que ver con el procedimiento tributario que hemos dado el entorno y las sanciones. El Estatuto Tributario, fíjense que tiene 8 libros y un título preliminar, ¿cierto? En el título preliminar encontramos del artículo 1 al 4 temas muy importantes como lo que tiene que ver con la obligación jurídico sustancial. Y para el caso de nuestro estudio el día de hoy, vamos a encontrar que en el libro quinto está el régimen sancionatorio y el procedimiento tributario. El estatuto tiene, en suma, digamos que tiene 916 artículos, pero fíjense que como no se ha podido correr la numeración, estos artículos no son en realidad de verdad los que tiene el estatuto tributario. El Estatuto Tributario tiene dentro de su contenido, contando los artículos, por ejemplo, 555-1, 2, 3, etcétera, tiene 1420 artículos. 1420 artículos. Dentro del estatuto tenemos artículos que están derogados, son 228, decaídos 1 y declarados inexequibles 6. Con esto les quiero decir lo siguiente. Si usted va a hacer un estudio minucioso del estatuto tributario, debe programarse para poder leer, estudiar y entender 1420 artículos que están vigentes en este momento. El estatuto tributario es una codificación que viene en una numeración consecutiva que para efectos de no correr los números, sino, digamos, modificar las numeraciones, lo que se ha utilizado es colocarle un guión a los artículos que así lo requieren. Y dentro del procedimiento tributario también y dentro del contexto general de los impuestos del orden nacional y del orden territorial, vamos a encontrar el decreto único tributario en materia tributaria DUR, que es el 1625. Herramienta también fundamental para poder realizar el entendimiento
no solo del procedimiento tributario, sino de todos los temas que tienen que ver con los impuestos del orden nacional y territorial. Este DUR lo vamos a encontrar dividido en 3 libros. Libro primero, los impuestos del orden ¿qué? Nacional. Libro primero, los impuestos del orden nacional. Libro segundo, los impuestos del orden territorial. Y libro tercero, las disposiciones comunes. Entonces, en el tema del procedimiento, el procedimiento lo encontraremos en el libro 1, la parte número 6. O sea, desde el 1.6 vamos a encontrar todo el tema relacionado con ¿qué? Con el procedimiento tributario. Y como el procedimiento tributario dijimos que no solo aplica para el orden nacional, sino para el orden territorial, será en este libro primero que vamos a encontrar el procedimiento tributario. Entonces, el libro 1 tiene 8 partes y en la parte 6, es decir, en el 1.6 vamos a encontrar lo que tiene que ver con el procedimiento tributario. Todo lo que quiera saber usted sobre el procedimiento tributario, cómo inscribo, por ejemplo, una sucesión, cómo inscribo una sucesión ilíquida en el RUT o cómo actualizo una persona que falleció para dejarla como sucesión ilíquida o cómo actualizo el RUT o qué documentos debo llevar para inscribirme en el RUT si soy una persona natural o si soy una persona jurídica o si soy un inversionista extranjero. Eso lo va a encontrar dentro del libro primero del DUR, la parte 6, 1.6. Y así pues va a encontrar todo lo que tiene que ver con el procedimiento tributario allí, en el libro primero, parte 6. Ok. Vamos entonces a revisar que ahora en el procedimiento, aparte de estudiar el estatuto tributario, de leer lo correspondiente en el decreto único reglamentario, de ir a las resoluciones de la DIAN, de mirar los anexos de las resoluciones de la DIAN, ¿para efectos de qué? Para mirar esos anexos que me permiten realizar el cumplimiento de las obligaciones formales que vienen dentro de las resoluciones. También tendré que revisar en procedimiento la jurisprudencia y la doctrina. Dentro de la jurisprudencia y la doctrina vamos a encontrar en jurisprudencia las sentencias de la Corte Constitucional, ¿cierto? Que son muy importantes. Las sentencias de unificación, que vamos a ver algunas que de pronto puedan ser del interés del procedimiento, el precedente judicial y las sentencias interpartes. Dentro de las sentencias de unificación, les recomiendo esta sentencia, que es la sentencia de unificación de los casos que tienen que ver con el artículo 107 del Estatuto Tributario, lo que hace referencia a la proporcionalidad, la necesidad y la causalidad que tiene que tener todo lo que son los deducibles en el impuesto sobre la renta. Fíjense que aquí, en esta sentencia 21.329, el Consejo de Estado, con ponencia del magistrado doctor Julio Roberto Pisa, nos trata el tema de la procedencia de las deducciones. Es un tema bastante interesante que los invito a revisar. En materia de doctrina, fíjense que en doctrina la DIAN interpreta con autoridad. ¿Eso qué quiere decir? La DIAN interpreta con autoridad los temas tributarios, aduaneros y cambiarios que son de su competencia de control, recaudación y administración. Entonces, ustedes, cualquier tema que vayan a revisar, pues se les recomienda también que luego de haber leído el artículo del estatuto, leído el artículo del Decreto Único Reglamentario 1625 del año 2016, leídas las jurisprudencias de unificación, también estudien lo que ha dicho la DIAN en materia de interpretación, ¿cierto? En este orden de ideas vamos a tener que todas estas, digamos, doctrinas que tiene la DIAN,
usted podrá encontrarlas dentro de la página www.dian.gov.go y irse ¿a dónde? Irse al motor de búsqueda de los conceptos de la DIAN. Allí va a encontrar estas doctrinas. Finalmente vamos a revisar de manera muy general los procedimientos que vamos a tener nosotros que aplicar dentro del campo de la tributación. Entonces tenemos uno que ya vimos que es un procedimiento tributario que se origina por el incumplimiento de la obligación de declarar, en donde vamos a encontrar los omisos y los inexactos, ¿cierto? Omiso, aquella persona que teniendo la obligación formal de declarar no lo hace, e inexacto, que es la persona que, no obstante haber declarado, no lo hace en debida forma. El procedimiento tributario aplicable a obligaciones diferentes a la obligación de declarar, que es incumplimiento de las demás obligaciones formales. Allí vamos a tener, dentro de la gama de los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario, un procedimiento ordinario, un procedimiento por liquidación provisional, un procedimiento por abuso y un procedimiento simplificado, del que trata el régimen simple de tributación civil. También tendremos un procedimiento administrativo de cobro coactivo, ¿cierto? Del cual también hablamos, que hace referencia a cuando se incumple la obligación formal, la obligación jurídico sustancial en materia tributaria, que es el pago. Allí vamos a tener la falta de pago o las declaraciones de retención en la fuente ineficaces. La falta de pago aplicará a todas las obligaciones que impliquen un pago en materia tributaria y las declaraciones ineficaces referirán única y exclusivamente a las declaraciones de retención en la fuente que se presenten sin pago y sobre ellas el artículo 581 del Estatuto Tributario hace que se conviertan en ineficaces. Aquí tendremos un procedimiento persuasivo, un procedimiento de facilidades de pago y un procedimiento de cobro coactivo propiamente dicho. En materia penal, que la DIAN actuará mediante denuncia, tenemos el procedimiento aplicable a los agentes retenedores o recaudadores que no consignen o que no declaren las retenciones en la fuente y el impuesto sobre las ventas. Tratándose del impuesto sobre la renta, tenemos la declaración de renta, en donde tenemos el delito de omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. Y en materia de otros delitos tendremos la defraudación o evasión tributaria, delitos que se encuentran contemplados en el Código Penal, artículos 402, 434A y 434B. También, en términos de procedimiento tributario, encontramos algunos trámites que nos implican también activar el procedimiento. Ellos son las declaraciones que se dan por no presentadas, las declaraciones ineficaces, las declaraciones sin efecto legal alguno, las no válidas y las que presentan errores. Entonces, fíjense, en esta imagen tenemos un resumen sobre los temas que debemos estudiar en materia de procedimiento. Veamos algunos de los trámites. Declaraciones que se dan por no presentadas. Las declaraciones que se dan por no presentadas están contempladas en el artículo 580 del Estatuto Tributario, ¿cierto? Allí, digamos, principalmente vamos a revisar esas declaraciones que no se encuentren firmadas por aquellos que deban cumplir con la obligación formal de declarar o en los casos en que se omite la firma del contador público o del revisor fiscal, teniendo la obligación legal de tener estas dos firmas. Fíjense que aquí estamos frente a una declaración que aun cuando en el mundo de la realidad se encuentre,
la declaración se le encuentra una de estas falencias. Si, por ejemplo, se le encuentra la falencia establecida en el artículo 580, literal D, vamos a estar claros que esta declaración puede ser corregida por el contribuyente, ¿cierto? ¿Cómo la corrige? La corrige con fundamento en el parágrafo segundo del artículo 588 del Estatuto Tributario, que nos dice que aplicaremos en primer lugar la sanción establecida para extemporaneidad y seguidamente vamos a reducir esa sanción al 2%. Recordemos aquí también que en materia sancionatoria, en general, no podemos pagar una sanción, liquidar y pagar una sanción inferior a la mínima, a no ser que dentro de la misma sanción se diga que se pague menos. Por ejemplo, en el caso del RUT, hablamos de un VT diario, ¿cierto? Ahí no vamos a subir ese VT diario a la sanción mínima, que son 10 VTs. Lo dejaremos en un VT diario. Bien. También fíjense que en materia del impuesto del GMF vamos a tener que GMF es el gravamen a los movimientos financieros, más conocido como 4 por 1000, ¿cierto? Que esas declaraciones que presentan los obligados a esta declaración, que generalmente son las entidades financieras que lo recaudan, si se presenta esa declaración, que esa declaración se presenta semanal, si esa declaración que se presenta sin pago, esa declaración se dará por no presentada porque se presentó sin pago, ¿cierto? Y tenemos otra normativa que nos indica cuándo una declaración se puede dar por no presentada. Allí vamos a tener una declaración de renta. Una declaración de renta que presentan las cooperativas que tengan régimen tributario especial, o sea, a tarifa del 20%. Dice que si esa persona presenta hasta por 3 años una declaración sin pago, esas declaraciones se darán por no presentadas. ¿Para efectos de qué? Para efectos de perder el régimen tributario especial. Así también podemos estudiar el día de hoy, ¿cierto? Las declaraciones ineficaces. ¿Cuándo una declaración es ineficaz? Solo son ineficaces las declaraciones de retención en la fuente. Entonces, el Estatuto Tributario en el artículo 581 dice, la obligación de la declaración de retención en la fuente es presentar y pagar dentro del plazo establecido en el decreto. Entonces, digamos, primer supuesto, el plazo para declarar es el 7 de abril. Yo presento mi declaración el 5 de abril y no la pago, pero el 7 pago. Ahí no hay ineficacia. ¿Por qué? Porque aun cuando la presenté sin pago, el 5 de abril, la fecha límite para presentar y pagar era el 7 y ese día pagué. Entonces, la declaración ahí no queda ineficaz. Pero digamos que llegó el 7 de abril, que es la fecha en la cual yo voy a tener que declarar y pagar la retención en la fuente. Y presento la declaración, pero no la pago. Entonces, el legislador dice, bueno, vamos a hacer algo. Te voy a dar 2 meses para ver si tú, habiendo presentado la declaración dentro del término, para ver si logras ¿qué? Logras hacer el pago dentro de los 2 meses siguientes. Claro, este pago te acarreará ¿qué? Intereses de mora. Pero si lo logras hacer dentro de los 2 meses subsiguientes, pues tu declaración no se dará por ineficaz. Pero fíjense, hay una cosa que es un error muy usual. Es cuando la presento dentro del plazo que me dan esos 2 meses. Si yo ya la presento extemporánea, ya no me dan esos 2 meses. Los 2 meses es solo si la presento dentro del plazo. Listo. Siguiente proposición. La presentas dentro del plazo, no la pagas, pero tienes un saldo a favor.
que vas a solicitar ser compensado con esta declaración de retención en la fuente que no pagaste. Y tienes 6 meses para que se pueda solicitar esa compensación. Si la compensación te es admitida, ¿cierto? Mediante resolución, la declaración no será ineficaz. Listo, hasta ahí clarísimo. Pero digamos que definitivamente la declaración te quedó ineficaz. Entonces, el artículo dice, sin necesidad de un procedimiento, se declarará ineficaz de pleno derecho. O sea, que no tiene eficacia en el mundo jurídico tributario. Pero no obstante, sobre esa declaración que ya es ineficaz, ¿cierto? La DIAN podrá ¿qué? Ejercer el procedimiento administrativo de cobro coactivo. Te la podrá cobrar porque el legislador quiso que esa declaración ineficaz sea título ejecutivo de pago. Entonces, fíjate, cuando vayas a estudiar el fenómeno de la ineficacia, vas a tener que también saber que sobre esa declaración, no obstante que es ineficaz, aplica también el procedimiento administrativo de cobro coactivo. Finalmente, y para despedirnos, veamos las declaraciones sin efecto legal alguno. Esas declaraciones sin efecto legal alguno hacen referencia a las declaraciones del impuesto sobre las ventas IVA. Ahí vamos a tener que estudiar el artículo 600 del Estatuto Tributario y el 16163 del DUR, del Decreto 1625 del año 2016. Nos va a decir que cuando una persona presente su declaración de IVA con una periodicidad diferente a la que le corresponde, la declaración no tendrá efecto legal alguno. ¿Eso qué quiere decir? Que yo era bimestral. Ejemplo, acabé de abrir mi negocio de venta de radios. Creé una sociedad que se llama Radio SAS y hoy vendí mi primer radio. ¿Qué quiere decir? Que como es el primer año, yo soy ¿qué? Bimestral, ¿cierto? Después estudiarán ustedes por allá en renta cuál es la periodicidad de IVA. Pero para el ejemplo, yo soy bimestral porque es mi primer año. Siempre primer año bimestral, ¿cierto? Siempre primer periodo bimestral. Y la presento cuatrimestral. Pues equivoqué el periodo. ¿Eso qué quiere decir? Que mi declaración quedó sin efecto legal alguno. Y como quedó sin efecto legal alguno, si yo no la corrijo y la presento con la periodicidad que corresponde, ¿cierto? Y me liquido las sanciones de extemporaneidad correspondientes, pues la DIAN me podrá hacer ¿qué? Me podrá hacer un proceso de ¿qué? Muy bien, de omiso, porque yo estoy omiso en la presentación de esa declaración, porque la normativa me dice que quedó ¿qué? Sin efecto legal alguno. Bueno, muy bien. Digamos que en términos generales, de procedimiento tributario, podemos hablar durante muchas horas, lo haremos en la Escuela de Impuestos y Sandra del área de servicio al cliente quedará muy atenta a que volvamos a tener otros encuentros posteriormente. Les agradezco mucho que hayan asistido.